Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré, Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de Satán el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es la que vencerá. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. El Señor de los señores ya muy pronto volverá, y a su pueblo con gran gozo a las nubes llevará, y por siempre moraremos todos en la eternidad con nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. La alabanza sea para nuestro Dios. Vamos a tener esta oración para darle toda la gloria y la honra a nuestro buen Dios. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias por este gran y maravilloso privilegio que tú nos has dado. Te alabamos y te glorificamos por este maravilloso sacrificio que tú hiciste por nosotros. Somos inmerecedores de tanto amor, somos inmerecedores de tu gracia, y sin embargo te has dignado. Te alabamos, te glorificamos y esperamos, Señor, poder ser dignos hijos tuyos, para darte la gloria y la alabanza eternamente. Gracias, Padre, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, porque tú hasta el día de hoy nos has sostenido. De todo lo que acontece en el mundo, de todo lo que acontece a nuestro alrededor, tú estás con nosotros. Te alabamos, te glorificamos. No hay palabras para expresar el gran amor que sentimos, pero sabemos, Padre, que tú lo has dado todo. Has dado a tu Hijo, y eso ha sido suficiente para nuestra salvación. En Cristo Jesús. Amén. Ahora abrimos nuestras Biblias en el libro de los Salmos y buscamos la lectura bíblica o una de las lecturas bíblicas en el Salmo 69 para leer versículos del 1 al 21, y vamos a ser dirigidos por nuestro hermano Egni Magaña. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones de la Iglesia da las cordiales bienvenidas a los presentes. Buenos días, hermanos. Abrimos nuestras Biblias y leemos, dice como título, Un grito de angustia. Vamos a iniciar esta lectura de una forma alternada. Inicio yo, continúan ustedes, nos unimos en el último. Vamos a hacerlo pensando en ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor:
Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pues además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Amén. Buenos días, hermanos. Es un placer verles hoy, este viernes, un viernes especial, el viernes más especial de todo el año, me atrevería a decir. Un viernes donde conmemoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. No sé si tengamos visitas el día de hoy, pero me permitiré darle especial bienvenida al pastor David González, quien va a estar a cargo de la predicación de la palabra de Dios el día de hoy. Viene acompañada de su esposa y sus hijos también, su familia. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y esperamos podamos gozarnos en el Señor en este día. Dele la mano a la persona que está a su lado, regálele una sonrisa y dígale: bienvenido a la casa del Señor. Sean bienvenidos, hermanos.
Bien, estimados hermanos, les invito a ponerse de pie. Vamos a entonar el himno número 160, De tal manera me amó. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Seguimos de pie y vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias. Y en el Nuevo Testamento la lectura será en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 17 al 30. Esta lectura va a ser dirigida por nuestro pastor invitado, el pastor David González Sánchez. Y posteriormente de la lectura le dejamos el espacio para que exponga la palabra de Dios a través del tema Frases inolvidables. Repito, el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 17 al 30. San Juan 19, hermanos, versículo 17 hasta el 30. Vamos a leer de manera alternada, de modo que podamos todos aprender y entender la palabra de Dios. Leemos, dice: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo.
estaban junto a la cruz de Jesús su madre y su hermana y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos en esta hora de la mañana darnos el privilegio de poder no solamente leer tu palabra y recordar, sino estar agradecidos por tu misericordia y por tu bondad. Queremos en esta hora, Señor, rogarte que abras nuestra mente y corazón. Queremos no solamente escuchar tu palabra, sino estar dispuestos a asimilarla en nuestra vida y poder vivir conforme a ella, Señor. Necesitamos de ti. Por favor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ya se mencionó, hemos de reflexionar un momento, hermanos, en el tema frases inolvidables. Cuando hablamos de frases inolvidables, hablamos de frases que permanecen en nuestra memoria, ¿verdad? Hay sentencias que recordamos quizá por algún aspecto en particular en nuestras vidas. Cuando hablamos de las frases que Jesús dijo desde la cruz del Calvario, sin duda alguna para nosotros deben ser frases que permanezcan en nuestra memoria siempre. Quizá por tradición, quizá por costumbre o quizá porque cada año las recordamos, pero sí debemos ser conscientes que son frases que deben estar presentes siempre en nuestra vida. Quizá alguno por ahí inclusive las recuerde en el orden en que regularmente las reflexionamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la primera frase que Jesús dijo en la cruz? ¿Alguien se acuerda? Padre, perdónalos. Regularmente esa es la que colocamos en primer lugar, ¿no? Y en ese sentido, Dios nos habló, ¿verdad? Siempre nos ha hablado. De hecho, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Y es que Jesús, cuando vino, precisamente su ministerio fue traernos ese mensaje. No estamos haciendo a un lado, por supuesto, el aspecto de su sacrificio, que es para nosotros importantísimo, ¿verdad? Pero Él siempre habló, siempre estuvo dando mensajes, siempre estuvo dando enseñanzas a las personas. Y siempre estuvo haciéndolo hasta inclusive el momento en que estuvo en la cruz del Calvario. Estando allí, no dejó de enseñar, de proclamar, de hablar y de traer ese mensaje para nosotros. Quizás si lo vemos desde el punto de vista humano, estando en la cruz del Calvario, en ese sufrimiento que quizá en algún momento hemos reflexionado en aspectos médicos, cuán difícil pudo haber sido, o fue mejor dicho, el estar en la cruz, ¿verdad? No solamente por las heridas en sus manos y en sus pies, sino por el hecho de estar colgado y todo el dolor que tenía en el tórax, en el pecho, porque era algo tremendo para su vida en términos físicos. Pero a pesar de ello, Jesús no dejó de enseñar y dejó para nosotros esas frases inolvidables que nosotros recordamos y que no solamente debemos recordar en un día como hoy, sino tenerlas presentes siempre en nuestra vida como iglesia, como pueblo de Dios, ¿verdad? Frases inolvidables que cambiaron inclusive el rumbo de la humanidad, porque es a través de lo que el Señor enseña en su sacrificio y su sacrificio mismo que la humanidad tuvo esa oportunidad de vida eterna en Jesucristo. Y vamos a recordarlas quizá no tan extensamente como regularmente lo acostumbramos, pero sí pensar en esas frases inolvidables. En primer lugar, la primera frase es una frase inolvidable porque nos muestra su ejemplo de perdón. Y aunque sabemos que esas frases no están en un solo evangelio, ¿verdad?, sino que
en los evangelios son compiladas para que nosotros las tengamos a la mano, usted puede irlas recordando. Lucas capítulo 23, versículo número 34, estando el Señor en la cruz, como dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese sentido es una frase inolvidable porque nos muestra su ejemplo de perdón. Y es que perdonar es una frase o una palabra pequeña, sin embargo aplicarla no es una frase tan sencilla, ¿verdad? ¿Cuántas familias han terminado separadas por el hecho de no poder perdonar? ¿Cuántos hijos no vuelven a casa porque no se les ha perdonado o porque ellos no perdonaron a los padres? Y si lo traemos al término de la iglesia, ¿cuántas iglesias han terminado sencillamente divididas porque no ha habido la capacidad de perdonar, ¿no? En ese sentido el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un ejemplo que nosotros debemos seguir, imitar, poner en práctica. Porque inclusive Jesús, si usted recuerda en Mateo capítulo 18, del versículo 23 al 35, pone un ejemplo, ¿verdad?, del perdón. De un hombre rico que perdonó a su siervo, perdonó a su trabajador y le perdonó una cantidad inmensa, ¿verdad? Pero él, saliendo después de haber sido perdonado, encuentra a uno de sus consiervos que le debía una cantidad insignificante, pero no lo pudo perdonar, ¿verdad?, sino que le estuvo hostigando para que le pagara y meterlo a la cárcel. Y cuando su señor se entera, lo llama y le dice: yo te perdoné, lo estoy parafraseando por supuesto, una cantidad grande, y tú no pudiste perdonarle a tu consiervo una cantidad pequeñita. Y entonces el Señor nos invita a que nosotros como iglesia tengamos esta frase como una frase inolvidable. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña precisamente su ejemplo de perdón. Él elevó al cielo esta oración aun cuando estaba siendo martirizado, aun cuando estaba siendo lastimado, lacerado, pidiendo perdón por aquellos que le estaban hiriendo. No es que ya le hubiesen herido, sino que todavía lo estaban hiriendo. Nosotros muchas veces perdonamos ya cuando nos calmamos, ya cuando pasó, ¿verdad?, la tormenta, ya cuando pasó el asunto, reflexionamos y decimos: bueno, sí, voy a perdonar. Pero Jesús estaba sufriendo todavía, y aún a pesar de ello, ¿qué dice? Padre, perdónalos. Y es interesante, hermanos, que en ese momento que el Señor estaba siendo martirizado y estaba siendo crucificado, Él nos deja esta frase inolvidable, porque es una frase en la cual nos muestra su ejemplo de perdón. Hoy nosotros tenemos que seguir ese ejemplo en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en el trabajo mismo de la iglesia, cuando nos reunimos como consistorio, como junta de diáconos, como ministerios de la iglesia, para programar, para planear, para proyectar actividades de la iglesia, y que de repente pues no estamos del todo de acuerdo en algún asunto en particular, pero que debemos llevarlo a este plano, ¿verdad?, el plano del perdón, y buscar siempre el extendimiento del reino de Dios, porque esa es nuestra labor como iglesia, como pueblo de Dios, que el reino de Dios se extienda, porque Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Él lo trajo. Ahora nosotros nos dejó esa labor tan importante de seguirlo extendiendo a través del Evangelio. Por eso, hermanos, es una frase inolvidable, una frase que nos muestra su ejemplo de perdón. Apliquémoslo a nuestra vida. ¿Hay algo en tu vida que todavía no has logrado perdonar? O que como seres humanos de repente decimos, ¿verdad?, yo sí lo perdono, pero no lo olvido. Se nos ha dicho, ¿verdad?, si todavía duele, si todavía lastima, a lo mejor todavía el perdón no se ha dado. Porque cuando hay una herida deja una cicatriz, pero ya no duele. Pero cuando todavía duele, entonces uno tiene que pensar: ¿realmente lo he perdonado? Y recuerden que a Jesús le preguntaron en el mismo Mateo 18: ¿cuántas veces debo perdonar al hermano?
¿Hasta 7 dicen los discípulos? Y él dice no, ¿verdad? Sino que esto es exponencial. Y no es que esa cantidad sea cerrada, que hasta ahí, ya llegando a esa cantidad, pues ya, ¿no? Multiplico 70 veces 7 y ya cuando llegue a esa cantidad ya no vuelvo a perdonar, no. Sino el Señor está diciendo las veces que sea necesario, ¿no? Y a veces nosotros como seres humanos ponemos límite, no, ya es la tercera vez, ya no es posible, ¿verdad? Hasta ahí, ¿no? Entonces el Señor nos deja esta frase inolvidable porque nos muestra su ejemplo de perdón. ¿Podemos perdonar nosotros? ¿Podemos como creyentes seguir este ejemplo de Jesús y perdonar cuando nos ofenden? De hecho, Jesús pone un ejemplo precisamente en Mateo, ¿verdad? Hablando de la ofrenda y no de que tú hayas hecho algo, sino si hicieron algo contra ti, debes dejar la ofrenda ahí e ir y buscar la solución antes de presentar la ofrenda. En segundo lugar, una segunda frase inolvidable, es una frase inolvidable porque nos da seguridad de salvación a quienes le buscamos, ¿verdad? Lucas 23:43 dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Son frases que recordamos y es una frase inolvidable porque nos da seguridad de salvación a quien el Señor ya nos ha alcanzado. Hay una diferencia de actitud, por supuesto, entre las dos personas que están ahí con Jesús. Una persona dice, ¿por qué no te bajas y también? Pues nos ayudas a nosotros, ¿verdad? El otro le reprende y le dice, nosotros estamos aquí porque es lo que merecemos, ¿verdad? Pero ningún, acuérdate de mí, ¿no? El Señor le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué importante, estimados hermanos. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y es una seguridad que usted y yo debemos tener como creyentes, ¿verdad? Dios nos ha alcanzado y estamos ciertos de que aunque no sabemos en qué momento hemos de partir y aunque tampoco sabemos el momento de su venida, estamos seguros que iremos con Él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estimados hermanos, hoy Dios nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Esta es su iglesia. Y particularmente me da gusto ver muchas personas reunidas hoy, ¿verdad? Porque también hay iglesias donde ya estos acontecimientos como que ya los han dejado como no de mucha importancia, ¿verdad? Ya son pocos los que se congregan. Algunos prefieren ir de descanso, ir a la playa, visitar a la familia y estar en otros lugares que por supuesto no debemos dejar el esparcimiento y la comunión con la familia que de repente no vemos muy seguido, pero a veces hemos olvidado precisamente que usted y yo somos parte de esta iglesia porque el Señor nos ha amado, ¿verdad? Y que por este sacrificio que hoy recordamos, usted y yo somos parte del pueblo de Dios. Que si no fuera por el Señor, ¿dónde estaríamos en este momento? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nuestras familias si el Señor no nos hubiera alcanzado para ser parte de su pueblo? Y tener esa certeza de que cuando Cristo venga o cuando el Señor nos llame, estaremos con Él para siempre, donde no habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, porque las cosas viejas habrán pasado y todas son hechas nuevas. Así que con esa alegría, hermanos, hoy para nosotros es una frase inolvidable precisamente porque nos da la seguridad de la salvación. No es algo que nosotros debemos dudar. No es que debemos decir como de repente decimos, ¿verdad? Aquí estoy en la lucha a ver si llego al cielo, ¿no? Es que Cristo ya murió por nosotros y la salvación no depende de usted ni de mí, sino depende de quién. De Cristo que dio su vida por nosotros y nos ha alcanzado. Tú y yo somos parte de su pueblo,
no porque seamos buenos creyentes, no porque seamos buenos servidores en la iglesia, sino porque Él nos ha amado y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Esa certeza debemos tener, de modo que cuando hablemos de Cristo, hablemos con seguridad porque somos salvos. No estamos viendo si somos salvos. Cuando hablamos del Señor debemos hablar con seguridad porque ya somos hijos de Dios. Ya hemos sido alcanzados, ya somos el pueblo del Señor. Antes éramos advenedizos, ahora somos conciudadanos del reino. Antes estábamos lejos, ahora estamos cerca. ¿Por quién? Por Cristo nuestro Señor. Así que cuando las aflicciones lleguen a nuestra vida, cuando las enfermedades, porque yo sé que a todos nos ha tocado a la puerta de la familia la enfermedad en algún momento y de repente el médico particularmente me tocó, ¿verdad? Pues no se puede hacer mucho. Si usted llega a alguna iglesia, me dijo el médico, pues ore o rece o lo que usted quiera hacer. Se va a hacer lo posible. Pero los que confiamos en el Señor, no por eso dudamos de que somos salvos, ¿verdad? No por eso nos ponemos en contra de Dios, no por eso ponemos a reclamarle a Dios, sino nos encomendamos al Señor, dueño de todo lo que existe, porque esta frase nos da precisamente la seguridad de la salvación. Número 3, hermanos, esperamos no tardar mucho. Una frase inolvidable, es una frase que nos recuerda nuestra tarea como familia. San Juan capítulo 19, versículo 26 y al versículo 27, es donde el Señor le dice, ¿verdad?, al discípulo amado: mujer, he ahí tu hijo, y le dice a él: he ahí tu madre, ¿verdad? Es una frase inolvidable porque nos recuerda nuestra tarea como familia, ¿verdad? Una tarea que no debemos olvidar. Aún en la cruz Jesús mostró la importancia de esta tarea. María había sido el instrumento terrenal para que Él viniera a este mundo. Aún así Jesús no la abandona. ¿Pudo el Señor haber utilizado otros medios? Claro que sí. Sin embargo, Él, estando en la cruz, siempre recuerda esa tarea como hijo. Efesios capítulo 6 nos recuerda esta tarea tan importante que tenemos como familia, ¿verdad? Como hijos hacia nuestros padres. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí todavía, por la gracia de Dios, nuestros padres viven y estamos ahí pendientes de ellos, ¿verdad? Que no es una tarea fácil muchas veces, es verdad. Sin embargo, a pesar de ello, estamos pendientes porque el Señor precisamente nos deja esta frase inolvidable para recordarnos nuestra tarea como familia. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de cuidar a un papá ya avanzado de edad y enfermo, ¿verdad? Y que ya hay que estarle cuidando como si fuera un niño, ¿verdad? Ya no le gusta esto, ya no quiere esto, ya está muy frío, ya está muy caliente, ya se cansó de comer solo verduras porque pues otras cosas le hacen daño y estamos en la lucha. Yo no sé cuánto nos ha tocado y no es fácil, ¿verdad? No es sencillo y es entendible como seres humanos. ¿Quién estaría feliz de comer todos los días verdura y pollo a la plancha? Quizá un día, pues qué bueno, ¿verdad? Pero todos los días, ¿no? Pero es una tarea que como familia tenemos, ¿verdad? De los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, ¿verdad? Porque hay una tarea también de estar pendientes de los hijos, ¿verdad? Inclusive Deuteronomio habla de repetir la verdad siempre, la palabra de Dios o la ley, en la mañana, en la noche, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. En ese sentido, hermanos, es una frase inolvidable, nos recuerda nuestra tarea como familia. Y en vez de verlo como una carga, como una tarea que hay, Dios mío, verlo como una bendición que Dios nos da, porque ya cuando los padres no están, ¿verdad? Los que ya tienen la experiencia de no tenerlos, de repente se les extraña, ¿verdad? Los consejos y, por qué no decirlo, a veces hasta las exhortaciones fuertes que como padre nos hicieron,
¿verdad? Sobre todo las generaciones más grandes, ya ahora los padres somos más dóciles y de plática con los hijos. A veces los padres de antaño no eran así, ¿verdad? Era más de que si no hacías caso, pues ahí estaba la reprensión, y fuerte en términos físicos, ¿verdad? Ya hoy quizá eso no se da. Pero hoy nosotros tenemos que recordar, es una frase inolvidable porque nos recuerda nuestra tarea como familia. Así que, hermanos, no nos olvidemos nunca de esta tarea. Y si lo vemos desde el punto de vista de la familia de Dios, como iglesia, estar pendientes también, ¿verdad?, de aquellos que están necesitados, probablemente del aspecto económico, pero sobre todo también del aspecto espiritual, ¿verdad? Si alguien está enfermo, ya no puede estar congregándose regularmente, lo hizo muchos años, pero ya no lo hace porque la edad, las enfermedades, la distancia ya no se lo permite, pues hay que estar pendientes de ellos. Y aunque de repente decimos esa es tarea de los diáconos, ¿verdad?, porque así lo dice la Biblia, no nos exenta como iglesia de ser, por supuesto, ese medio para apoyarles. Entonces, una frase inolvidable porque nos recuerda nuestra tarea como familia. Y número 4, es una frase inolvidable más, es una frase inolvidable porque nos dice que Él llevó nuestros pecados en la cruz, ¿verdad? Mateo 27:46 dice el Señor: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, ¿verdad? En el camino del Calvario el Señor llevó nuestros pecados. Y esto es para nosotros, debe ser siempre esa frase inolvidable. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podía ni puede alcanzar perdón por sus propios méritos, ¿verdad? Inclusive los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban ¿a dónde? A Cristo. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir, como dice: he aquí el Cordero de Dios que quita. Así es. Esta frase es una frase inolvidable porque nos dice que Él llevó nuestros pecados. Cuando Jesús fue a la cruz, no fue por sus pecados, sino fue por nuestros pecados. Cuando Jesús fue a la cruz, no fue porque mereciera estar ahí, sino porque voluntariamente quiso estar por nosotros ahí. Ustedes recuerdan que después de la cena o la Pascua con los discípulos, Él va a orar a Getsemaní, vienen, lo toman preso, y uno de los discípulos desenvaina una espada, ¿verdad?, y pues hiere a un soldado. El Señor dice: no, si yo quisiera, ¿qué dice el Señor? Pediría legiones de ángeles que me defendieran. Es decir, el Señor no estaba ahí porque no tuviera quien le apoyara. El Señor no estaba ahí porque no tuviera posibilidad de escapar. Él mismo ya había orado: Padre, pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú. Así que, estimados hermanos, esta es una frase inolvidable porque nos recuerda que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Él llevó nuestros pecados. Y no importa qué tan tremendos hayamos sido antes de, y aún todavía, porque nadie hay perfecto en esta vida, el Señor llevó nuestros pecados. No solamente porque cargó la cruz, no solamente porque caminó al Gólgota, sino porque Él derramó su sangre por nuestros pecados. Y a veces la himnología nos recuerda, ¿verdad?, aspectos importantes. Hay un himno que dice: ¿qué me puede dar perdón? Como dice: solo de Jesús la sangre. Y es que esa sangre derramada en la cruz del Calvario es la que hoy nosotros nos hace pertenecer a su pueblo y nos ha limpiado, porque ya los profetas lo habían dicho, ¿verdad?, que aunque amontonemos jabón sobre nuestra cabeza y aunque nos laváramos con lejía, ¿qué dice? La mancha de nuestro pecado, pero solo Cristo ha limpiado nuestras vidas. Así que hoy, al venir aquí,
No solamente venimos por costumbre o por tradición, sino porque estamos conscientes que Él llevó nuestros pecados y que ahora somos libres en Cristo Jesús. Ahora somos santos, somos parte del pueblo de Dios, hemos sido justificados por su sangre. Pertenecemos ahora a ese pueblo escogido de Dios, de modo que Dios mismo nos dice, ahora somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Así que, estimados hermanos, hoy esta frase inolvidable nos recuerda que Él llevó nuestros pecados. Cada uno de nosotros tiene una historia de vida muy particular, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una historia de vida muy especial. Quizá muchos de nosotros Dios nos rescató estando totalmente hundidos en el pecado. Quizá algunos han crecido en cuna evangélica y qué bueno. Sin importar ello, a todos Dios nos ha limpiado con su sangre preciosa. Él llevó nuestros pecados. Entonces, ¿por qué es una frase inolvidable? Repitan conmigo, porque Él llevó nuestros pecados. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Si no fuera por Él, estaríamos todavía lejos de esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Así que cuando usted recuerde esta frase inolvidable, diga: gracias, Señor, porque llevaste mis pecados. Y debemos apropiarnos de ello, ¿verdad? Por eso cuando leemos el Salmo 23, que es uno de los salmos más conocidos, podemos decir con certeza: Jehová es mi pastor. No el pastor, sino mi pastor, porque Él está guiando mi vida, porque Él me ha alcanzado con su mano poderosa. Estimados hermanos, hoy como iglesia recordemos estas frases y démosle gracias al Señor, pero también proclamemos esta enseñanza, esta frase inolvidable a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a los compañeros en el trabajo. Podamos decirle: el Señor llevó nuestros pecados. Hay oportunidad de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. La iglesia no debe quedarse callada. Muchas veces nos preguntan como pastores por qué la iglesia del primer siglo crecía tanto, ¿verdad? Hechos 2, ¿no? Y la iglesia añadía cada día los que habían de ser salvos, porque en 1 o 2 sermones había 8,000 personas, ¿no? Hoy ya no tan fácil. Pero la respuesta sencilla es que la iglesia, aunque era perseguida, aunque vivió momentos difíciles, nunca dejó de hablar de Cristo. Y muchas veces como iglesia se nos olvida hablar que el Señor llevó nuestros pecados. Y muchas veces ni nuestros vecinos saben que somos cristianos, ni los compañeros en el empleo saben que llegamos a una iglesia, porque nunca les hemos hablado de Cristo. Es una frase inolvidable porque nos recuerda que Él llevó nuestros pecados. Demos gracias al Señor por ello, pero no solamente demos gracias, sino comuniquemos a otros que el Señor llevó nuestros pecados, comenzando desde casa, porque a veces se nos olvida con nuestros hijos, los que todavía tenemos hijos en casa, ¿verdad? Esperamos que otra persona venga a decirle, ¿verdad? Y está bien, si nos ayuda el pastor o nos ayuda un anciano hablándole a nuestros hijos, gloria a Dios. Pero los primeros que tenemos que hacer la tarea somos ¿quiénes? Los padres, decirle: hijo, tú necesitas de Cristo. Él puede llevar tus pecados y por Él puedes ser salvo. No vas a ser salvo porque eres mi hijo, ¿verdad? No vas a ser salvo porque vas conmigo a la iglesia. No, tienes que venir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador personal, y Él llevará tus pecados. Muy bien. Número 5, una frase inolvidable, y es inolvidable precisamente porque nos recuerda que Él comprende nuestra necesidad humana. En San Juan 19:28 dice el Señor: tengo sed.
Juan 19, 28. Es una frase inolvidable porque nos recuerda que Él comprende nuestra necesidad humana, ¿verdad? Como seres humanos, es verdad. De repente, cuando hablamos de situaciones difíciles, de situaciones en las que pues tenemos que mantenernos como creyentes, aun cuando pues la corriente va en otro sentido, a veces decimos, pero es que Jesús era Jesús, ¿no? O decimos, pero es que Elías, el gran profeta Elías, ¿no? O Eliseo, quizá de los profetas más recordados de la época de los reyes, ¿no? No, Eliseo podía hasta abrir el mar, ¿no? El río, ¿no? Pero el Señor Jesús entiende, ¿verdad? En esta agonía de Cristo, que comenzó no solamente en ese momento, sino la noche anterior en el huerto de Getsemaní, porque se acuerdan ustedes que dice el escritor bíblico que su sudor era como grandes gotas de sangre. Es decir, era tanto lo que estaba él ya pensando en lo que venía, ¿no? Porque él oraba con fervor, estaba intercediendo prácticamente por nosotros como iglesia. Pero también tenemos que recordar que Él entiende nuestras necesidades. Jesús tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo sed. Hubo momentos en que tuvo que también como ser humano descansar, y ahora en el momento de la agonía Él necesita, ¿verdad?, también como ser humano. Primero a los Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. No necesitamos echarle la culpa al diablo, no, sino si vienen tentaciones a nuestra vida como creyentes, pues acercarnos al Señor. El Señor nos puso un ejemplo en Mateo 4, cuando la tentación, Él siempre acudió a la palabra de Dios, ¿verdad? Él siempre acudió para responder con la misma palabra de Dios cuando fue tentado por Satanás. Estimados hermanos, Él comprende tu necesidad. Puede ser una necesidad económica, puede ser una necesidad física por cuestión de enfermedad, puede ser una necesidad quizá familiar en el matrimonio, en la familia, puede ser inclusive una necesidad como iglesia, en algún proyecto, en alguna labor que estamos haciendo, pero Él entiende nuestras necesidades. Él no está entendiendo, sino Él entiende perfectamente como seres humanos lo que vivimos, ¿verdad? No soy mucho de escuchar música, ¿verdad? Pero por ahí un cantante dijo, ¿verdad?, que en la intimidad es donde el Señor nos conoce, ¿verdad? Quizá como iglesia aquí nos saludamos, sonreímos, quizá bromeamos un poco, pero cuando usted va con el Señor en sus tiempos de oración personales, que los debemos de tener, ahí el Señor nos acercamos y Él conoce nuestra vida. No podemos ocultar de Él nada, de lo que hacemos, pero también de lo que necesitamos, ¿verdad? Y es en la intimidad donde platicamos con Dios de lo que necesitamos, de lo que sufrimos, de lo que vivimos. Porque cada uno, como dijimos hace un momento, es una historia particular. Y que como personas muchas veces somos muy reservados, ¿verdad? A veces como familia estamos pasando alguna necesidad y no la decimos a nadie, ¿verdad? A veces hasta le decimos a los hijos, no digan nada, hijos, no digan nada. Quizá porque no queremos que se divulgue, porque a veces somos muy comunicativos, ¿no? Pero Dios conoce nuestra necesidad. Él lo sabe, Él nos entiende. Y clamamos a Él, y aun cuando no podemos quizá expresarlo con palabras, ustedes recordarán a Ana, ¿verdad?, orando por la situación que ella vivía. Hasta Elí dijo, esta como que se pasó de copas, ¿no? Porque oraba fervientemente, de modo que solamente dice sus labios. Y Elí dijo, como que esta ingirió mucho vino, ¿no? Pero Ana sabía su necesidad y la aflicción que vivía, porque
Penina le decía muchas cosas, ¿verdad? No lo dice explícitamente la Biblia, pero prácticamente por no tener hijos siempre la estaba molestando, ¿no? Pero Ana, ¿quién fue? ¿A quién acudió? Aquel que podía escuchar su necesidad y podía entender su necesidad, porque recuerden ustedes que en el pueblo judío una mujer que no podía tener hijos, pues no era bien vista, ¿verdad? Inclusive no era muy bien tratada. Entonces, hermanos, es una frase inolvidable porque nos recuerda que Él comprende nuestra necesidad. A veces como seres humanos decimos, nadie me entiende, pero Dios sí te entiende. ¿Cuántas personas han caído en estrés o depresión por situaciones difíciles, ciertamente? Pero podemos acudir a Dios y Él sí entiende nuestra necesidad. Él sí entiende lo que usted está viviendo. Y aunque a veces como seres humanos la verdad nos faltan las palabras para poder explicarlo, decirlo, expresarlo, Dios entiende nuestra necesidad. Y aun cuando quizá no podamos proferir palabras, al venir al Señor y buscarle, ¿verdad?, podemos ser entendidos. Por eso el Salmo 5 dice, de mañana te buscaré, de mañana oirás mi voz. ¿Y cuántos lo estamos haciendo? Trayendo al Señor nuestras necesidades. Pero a veces el ir y venir de la vida, las tantas ocupaciones, ¿verdad? Suena la alarma y pegamos el salto para estar listos para las actividades del día, para el trabajo, para todo lo que regularmente hacemos cada persona o cada familia, y se nos olvida tener ese tiempo con Dios, ¿verdad?, que cada uno debe tener en algún momento del día. Dios entiende nuestra necesidad humana. Él sabe cuál es tu dolencia, cuál es tu preocupación, cuál es tu aflicción, quizá personal o quizá por tus hijos o por tus nietos que no están caminando donde deben caminar, y como padres, como abuelos, nos preocupamos, ¿verdad?, porque no queremos el mal para ellos. Pero podemos traer al Señor nuestra necesidad. Número 6, una frase inolvidable, y es inolvidable porque nos garantiza que su obra redentora es completa. Dijo el Señor en Juan 19:30, consumado es. Es una obra redentora completa, ya no necesitamos añadirle nada más. La salvación en Cristo es algo completo. El ser humano no necesita hacer nada. En términos de enseñanza teológica decimos, en la justificación, el ser humano no interviene, somos justificados por la voluntad y gracia del Señor. En la santificación el ser humano tiene que esforzarse, pero en la santificación Él nos ha hecho justos o nos ha declarado justos por su gracia y misericordia. La obra de Cristo es una obra redentora completa y usted no lo debe olvidar. Por eso debe ser una frase inolvidable en su vida. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12 dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Es una obra completa. Somos salvos por la obra de Cristo. No necesitamos hacer nada más. De repente por allí vemos personas como queriendo añadirle algo, ¿verdad?, para la salvación, y no es así. Usted y yo servimos a Dios no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, ¿verdad? Usted y yo servimos en la obra del Señor como gratitud por lo que Él hizo ya en la cruz del Calvario por nosotros. No hacemos o trabajamos o servimos para entrar en el reino, sino porque ya somos ciudadanos del reino. Y como ciudadanos servimos para el extendimiento de este reino tan grande y maravilloso al cual hemos sido llamados y que ahora pertenecemos. El sacrificio de Cristo fue consumado, pero con ese sacrificio
también fue consumada la salvación de la humanidad. Su sangre derramada en la cruz del Calvario ahora nos hace a nosotros salvos. Ahora debemos procurar, nunca olvidar que ese sacrificio es una obra redentora completa. Y por eso es una frase inolvidable. Usted nunca debe olvidar eso. Cuando quizá ya estamos cansados de tanta labor en la iglesia, hay hermanos, hermanas, ¿verdad?, que nos ha tocado ver que están sirviendo en diversos ministerios, tanto en lo juvenil, en la femenil, en los ministerios de varones y ministerios de campamentos, y de repente tienen una agenda súper apretada porque pues también tienen su propia labor, su empleo, su familia, y no lo hacen porque quieran ganar algo, ¿verdad?, en términos de salvación, sino porque están agradecidos porque Dios los ha salvado. Y cuando hay gratitud, servimos con alegría, ¿verdad? Cuando hay gratitud, servimos con gozo. Cuando hay gratitud, servimos sin sentirnos forzados a servir, sino que servimos diciendo: gracias, Señor, por darme la oportunidad de servir en tu obra. Es una frase inolvidable porque nos garantiza precisamente que esa obra redentora es completa. Somos salvos ya. Ahora somos salvos. Sirvamos al Señor y comuniquémosle a otros también ese mensaje de salvación. No necesitamos añadirle nada más al sacrificio de Cristo. Cuando leemos Hebreos es bastante claro en ese sentido, ¿verdad? Ese sumo sacerdote completo nos trajo la redención. Estimados hermanos, nunca olvidemos entonces estas frases inolvidables. Y la última es bien conocida, ¿verdad?, de Lucas 23:46. Una frase que es inolvidable porque nos dice que en Dios estamos seguros por siempre. Es una frase inolvidable porque nos dice que en Dios estamos seguros por siempre. ¿Qué dice el Señor? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Lucas 23:46. En todo momento vivir bajo el amparo del Señor nos da paz. En estos tiempos de tanta violencia en nuestro país, violencia que antes quizá escuchamos en el norte de la República, ¿verdad?, pero que ahora ya lo tenemos a las puertas, ¿verdad? Pero nosotros los creyentes podemos decir como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Sabiendo que ciertamente vivimos en un mundo peligroso, en un mundo en el que la maldad ha avanzado, pero que aunque quizá nos alcance el día de partir, en el Señor estamos seguros de que esta vida solamente es un paso a la vida muchísimo mejor en Cristo Jesús, a la vida eterna. Y que aunque, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, este cuerpo exterior se vaya desgastando, el interior, ¿qué dice? Se va renovando de día en día. Y aunque este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, dice Pablo, en Dios tenemos un edificio no hecho de manos, eterno allá en los cielos. En ese sentido, hermanos, esta frase es inolvidable porque nos dice que estamos seguros por siempre en el Señor. Somos conscientes que en algún momento vamos a partir de esta vida, o que en algún momento el Señor vendrá para instalar su reino y la vida como la conocemos a determinar, pero para nosotros los creyentes no es el fin, ¿verdad?, sino es el principio de una vida mejor. ¿Y cuánto podemos estar seguros de decir amén? De que si el Señor nos llama, no es pérdida, sino, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, es ¿qué cosa? Ganancia, ¿verdad? Ganancia. Y poder estar seguro de decir: si Dios me llama hoy, es ganancia, porque dejo de estar aquí y estoy en una vida mejor.
Pero ¿cuántos creyentes todavía como que, dame chance, Señor, todavía, ¿verdad? No estoy listo, ¿verdad? Todos recordamos cómo termina la Biblia en Apocalipsis, ¿verdad? Dice, ven Señor Jesús. Y la iglesia y la esposa y el cordero dicen, ven, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes decimos, ven Señor? ¿Y cuántos decimos, Señor, dame oportunidad, todavía tengo que arreglar unas cositas ahí, ¿verdad? Cuando estamos ciertos y seguros en el Señor, no importa lo que venga. Cuando estamos ciertos y seguros en el Señor y encomendamos en Él nuestra vida siempre, estamos seguros, porque el Señor, el Padre, en Él debemos encomendar nuestra vida, de modo que podamos estar seguros. Inclusive el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, muy conocido por cierto, dice, estas cosas les escribo para que no estéis tristes como los que no tienen esperanza. Porque para nosotros es diferente, ¿verdad? Si estamos en Cristo, porque no necesitamos estar enfermos para partir, ¿verdad? Nos acostamos y no sabemos si vamos a abrir los ojos al día siguiente, ¿verdad? Salimos de casa y no sabemos si hemos de regresar o nos han de traer en un ataúd. No lo sabemos. No lo sabemos. Sin importar la edad, la economía, la salud, no sabemos si vamos a regresar. Pero cuando estamos en Cristo estamos seguros, hemos encomendado en el Señor nuestra vida. Y con esa certeza podemos vivir seguros y podemos salir seguros. No implica, por supuesto, que vamos a exponer innecesariamente nuestra vida o la vida que Dios nos da, pero salimos a nuestra labor diaria, salimos a la labor de la iglesia, seguros en Cristo Jesús. Estimados hermanos, que estas frases inolvidables que Jesús nos ha hablado desde la cruz, aún estando en el sufrimiento, esas frases inolvidables que Él dejó para usted y para mí, porque son para nosotros, la iglesia de hoy, la iglesia presente y la que aún ha de venir, sean para nosotros fortaleza, tranquilidad, pero también que podamos acercarnos al Señor cada día más. Es verdad, vivimos en un mundo lleno de maldad, pero la iglesia está segura en Cristo Jesús. La iglesia debe proclamar el Evangelio de Cristo. La iglesia debe seguir hablando del Señor. La iglesia debe seguir hablando de Cristo cada día, porque es la labor por la cual el Señor nos ha dejado. Cuando Jesús se fue, en Hechos capítulo número 1, ¿verdad? El Señor se va y los varones galileos se quedan mirando y aparecen allí dos personas y le dicen, ¿qué estáis mirando al cielo? A ese Jesús, así como lo viste ir, también lo vas a ver volver. Entre tanto, nosotros ya tenemos una tarea. ¿Y cuál es la tarea? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La tarea primaria de la iglesia. Estimados hermanos, recordemos esta semana con alegría, con gozo, porque por este sacrificio somos salvos. Pero también retomemos con alegría y con gozo la tarea que nos ha sido encomendada. Recordemos con alegría lo que Cristo hizo, pero también recordemos que hay personas que todavía necesitan saber de Cristo. Recordemos con alegría que somos salvos, pero también recordemos que hay personas que todavía necesitan la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas a tu alrededor necesitan de Cristo todavía? Yo estoy seguro que si te detienes un momento y haces una lista de tus familiares cercanos, de tus compañeros en el trabajo con los que quizá convives diario, es una lista extensa. Es una gran tarea que como iglesia tenemos. Estas frases inolvidables nos hacen recordar precisamente que Cristo murió por nosotros, pero que nosotros debemos seguir comunicando que en Cristo hay salvación y vida eterna. Que Dios nos bendiga, hermanos. Unamos nuestras voces
para cantar el himno 153 en el Monte Calvario. Posteriormente hemos de ofrendar como iglesia y cantaremos el himno 438 titulado Los panes y los peces. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar alma vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, do su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, a mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Les invito a inclinar sus rostros, hermanos, y oremos por las ofrendas. Nuestro Padre eterno, alabado y glorificado seas por siempre. Gracias te damos por tan hermoso regalo que nos has dado. Gracias por todas tus bendiciones derramadas sobre nosotros cada día. Te rogamos recibas las ofrendas que han sido preparadas y traídas para ti en esta hora. Bendice las manos que las depositarán, Señor, y bendice a cada uno de nuestros hermanos. Prospéralos en todo, principalmente en lo espiritual. Te rogamos también por los necesitados, suplicándote que no los abandones y que así como a nosotros, también a ellos cada día les proveas todo conforme a tu misericordia y tu gracia divina. Con humildad y con acción de gracias te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Un niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó
y a multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida Él te dará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Como Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Manantial de Vida, damos las gracias a quienes nos han visitado por primera vez o han elegido nuevamente estar con nosotros el día de hoy, también para quienes se han conectado, nos siguen a través de las redes sociales. Gracias. Hemos de concluir este culto a través de la oración final. Vamos a pedirle a nuestro pastor Walter de la Cruz Angulo que nos dirija en esta oración final y con la bendición pastoral. Bueno, aprovechamos para informarles que el hermano Enrique Arias Chablé está mejor. Hoy nos habló por teléfono y la verdad que se oye bastante bien. Él se siente bien también y esperamos que el Señor le siga dando la recuperación. ¿Oramos? Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, porque nos has concedido una vez más recordar este acto sublime de amor, Señor, de tu parte para este mundo perdido, caído en tinieblas, donde la luz del Evangelio, sobre todo, Señor, ese sacrificio inmenso en la cruz del Calvario, nos permite, Señor, recordar que tenemos muchas cosas que no se deben borrar de nuestro corazón, de nuestra mente, y que nos deben seguir, Señor, nutriendo, pero también, Señor, impulsando para que tu obra pueda seguir caminando en este mundo. Oh Dios, estamos convencidos, Señor, de que tu amor inmenso se ha derramado en nuestros corazones y que muchos, Señor, hemos comprendido la importancia de servirte por gratitud, porque, Señor, comprendemos que no hay forma de pagarte lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Muchas gracias porque nos permites recordarlo de esta manera a través de la predicación de tu palabra, entendiendo, Señor, que no es posible que nosotros nos olvidemos de lo que en esa cruz del Calvario, Señor, surgió del corazón de tu Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos comprender la magnitud, Señor, de lo que implica vivir como hijos tuyos, como cristianos en este mundo, pero también, Señor, la responsabilidad de amarnos unos a otros y de llevar sobre todo el Evangelio de la salvación a aquellos que todavía no te conocen. Padre Celestial, muchas gracias porque como iglesia has puesto en el corazón de tus hijos, Señor, el poder celebrar esta semana reconociendo, Señor, que somos sujetos y objetos, Señor, de tu gracia y que nosotros tenemos que seguir celebrando para conmemorar, Señor, este sacrificio inmenso en la cruz del Calvario. Ayúdanos también, Señor, para que el próximo domingo podamos recordar esta victoria maravillosa de la resurrección, de
tu Hijo Jesucristo, Señor, sobre esa muerte que no pudo estar, Señor, sujetándolo más tiempo, y que a través de ello, Señor, nuestra esperanza como hijos tuyos también se engrandece y se fortalece. Padre, ayúdanos a celebrar este próximo domingo también juntos estos eventos que son tan importantes, tan significativos y que le dan, Señor, ese sentido de historia y sobre todo, Señor, de misión a nuestro trabajo en este mundo. Gracias, Señor, por habernos reunido en este día y permite que lo hagamos siempre, Señor, para la gloria de tu nombre. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor eterno de Dios nuestro Padre Celestial y que la comunión, dirección y consuelo de su Santo y bendito Espíritu sea sobre cada uno de vosotros, sea con vuestros familiares ausentes, sea con los enfermos y sea con todo el pueblo elegido de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Amén.